Amigos, son las 7:30 en punto de la mañana. Gracias por estar con nosotros y les contamos que la primera ministra Ana Jara presentó ante el Acuerdo Nacional el denominado Programa País. ¿Qué cosa es el Programa País? Es, digamos, los pasos que el Perú va a dar, ¿no?, para ingresar a la OCDE, que es pues la organización pues de los países más desarrollados. Es un tema complejo, no es que ya hayamos entrado, sino que se está anunciando el proceso o la hoja de ruta, digamos, para ingresar a esta organización. Veamos los detalles. En presencia de los representantes de las diferentes fuerzas políticas y miembros de la sociedad civil que reúne el Foro del Acuerdo Nacional, la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, presentó el Programa País 2015-2016, considerado como el primer paso en la aspiración del Perú de ser miembro pleno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que reúne a 34 estados que juntos representan cerca del 80% del PBI mundial. No es un mecanismo de incorporación a la OCDE. Es el inicio de un proceso estructurado de vinculación del Estado peruano con la organización mediante el establecimiento de una relación de cooperación para el mutuo beneficio y que nos ayudará a mejorar como país. Explicó que la relación de cooperación con la OCDE en el marco del Programa País se centrará en 4 lineamientos generales: crecimiento económico con inclusión social, mejora de la competitividad y diversificación de la economía nacional, incremento de la credibilidad de la institucionalidad pública y logro de mejores resultados ambientales. La presentación y debate entre las diferentes fuerzas políticas y la sociedad civil se extendió por más de 2 horas y media. Al término, la jefa del gabinete ministerial saludó que todos los presentes hayan estado de acuerdo en que lo planteado deberá ser política de Estado y trascender a cualquier gobierno a fin de dar un mejor país a las futuras generaciones. Todos aquí estamos de acuerdo en la consolidación del sistema democrático, en el Estado de Derecho y el buen gobierno. No ha habido una voz disonante en ese sentido. Todos estamos de acuerdo en lograr que el Perú sea visto, como lo están viendo de forma internacional, como un país estable, con reglas económicas claras, un país predictible en su política macroeconómica. El Perú se prepare para tener estándares de gestión pública, de gestión institucional, que nos permitan luego solicitar una incorporación en la OCDE y avanzar como país al servicio de toda la población con la mayor eficiencia posible. Antes de concluir, la primera Ana Jara mencionó que esta fue solo una de las tantas reuniones que el tema demandará y dejó en claro que el resultado final del Programa País priorizará en hacer un buen gobierno, en donde no haya espacio para la corrupción ni la impunidad. Y uno podría decir, ¿por qué tanta laraca por un proceso que recién va a empezar? Bueno, precisamente el ministro de Economía, Alonso Segura, que estaba entre los presentes, lo anunció en la última CADE y la reacción de los agentes económicos fue pues de bastante optimismo. Esto, como dice el informe, pues incluye procedimientos, estándares, ¿no? El país entra, digamos, a otro ambiente de funcionamiento estatal y de eso nos va a conversar Jennifer ahora, que ya está en nuestros estudios con el primer invitado de esta mañana. Así es, Enrique, tú lo has dicho, el Perú entra, vamos a decirlo así, en otro level, ¿no? Si es que se consigue ser miembro de la OCDE. Y justamente vamos a darle la bienvenida ya al señor Carlos Anderson. Él es presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, ¿no? Y estaba revisando un poco este documento que ellos también han sacado en relación a este tema, Perú 2021, país OCDE, OCDE, que es lo que estamos aspirando, y nos va a traer justamente los detalles de qué beneficios nos traería en principio pertenecer pues a este grupo de países. Tengo entendido 34 países que suman entre ellos nada más pues el 80% del PIB mundial. Efectivamente. Sí, lo primero es entender qué es efectivamente ser país OCDE, ¿no? ¿Qué cosa es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? Es un grupo de países, digamos, que tienen las mejores prácticas, ¿no? Algunos lo llaman el club de los países ricos, pero a veces es un poquitito engañoso, porque efectivamente de los 34 países que lo conforman, en su gran mayoría son países que han alcanzado altos niveles de desarrollo, altos niveles de índice de desarrollo humano, altos niveles de ingreso, de infraestructura, de prácticas regulatorias, etcétera. Son los que realmente, finalmente, deciden, digamos, cuáles son los estándares a los que nosotros conocemos como desarrollo. Entonces, el hecho de que el Perú empiece este camino largo, porque lo que acabamos de ver es el principio del principio. No es que sea de repente el primer paso, el primer documento que se entrega para ya ser miembros. No,
todavía no. Hay que entenderlo. Aquí no hay un mecanismo automático para convertirnos en país miembro de la OCDE. Aquí tenemos que ser invitados. Pero para ser invitados hay que hacer una serie de cosas, hay que prepararse, ¿no? Claro. Y lo primero que tenemos que hacer es entender qué es lo que nos separa de esos países, ¿no? En términos de infraestructura, en términos de institucionalidad, en términos de sofisticación y complejidad económica. Entonces, lo primero que se va a hacer es justamente esto que se conoce como Programa País, que es básicamente un conjunto de estudios para identificar esas brechas, y no solamente identificar las brechas, sino además también decir, ¿y qué hay que hacer para ir cerrando? O sea, es como para cubrir esos requisitos que se necesita para en algún momento ser miembros de este grupo. Para ponerlo muy en sencillo, ¿no? Imagínate que yo ahora, como estoy, quiero aspirar al club de los muchachos realmente muy guapos, ¿no? Atléticos, etcétera. Bueno, ahora no me van a dejar entrar. Tengo que ponerme a hacer ejercicio, tengo que ir al gimnasio, tengo que hacer dieta y todo lo demás. Eventualmente, cuando esté allí, ya con esas condiciones, soy elegible. Digamos, ¿no? Que usted lo que ha hecho ahora es un borrador o ha puesto en limpio todo lo que usted necesita para pertenecer a este grupo. Efectivamente. Bueno, durante los próximos 2 años, lo que vamos a hacer es justamente hacernos el análisis, saber qué es lo que nos duele, cuánto es que tendríamos que invertir en infraestructura para estar donde deberíamos estar, qué tipo de institucionalidad tenemos que desarrollar, cuáles son las metas de carácter social, donde estamos, digamos, bastante alejados de lo que significa el promedio de países de la OCDE. Claro. Ahora, señor Anderson, si nosotros estamos ambicionando pertenecer a este gran grupo, es porque siquiera estamos cerca a poder cumplir altos estándares. Efectivamente. En tema de institucionalidad, en temas de económicos, en temas sociales. Claro. A ver, el Perú evidentemente ha pasado por una etapa muy importante de crecimiento y un poquito de desarrollo durante las últimas 2 décadas. Eso nos ha ido acercando, ¿no?, a esta aspiración. Lo que nosotros, por ejemplo, hicimos en ese documento que usted tiene allí fue mirar la experiencia de Chile, el 2010, y México, el 94. Y lo que hicimos fue decir, a ver, al 2021, si nosotros seguimos haciendo las cosas que estamos haciendo, ¿no?, en términos de mejorar la inversión en educación, de mejorar un poco la institucionalidad, de tener un servicio público mejor preparado, ¿no?, muchos de los cambios fundamentales que se vienen dando, al 2021 estaríamos en condiciones, nos pareceríamos, por ejemplo, a Chile del 2010, que es el año en que Chile justamente accede a ese país OCDE, o al México del 94, y la respuesta es que sí, o sea, esta es una aspiración que es posible, pero no es fácil. Porque me imagino que eso implica pues muchos cambios y garantizar justamente que se ha llegado a combatir flagelos terribles como lo que estamos viendo ahora, el tema de corrupción o el tema de esta baja en el tema de la institucionalidad, cosas que nos están afectando. Evidentemente, ahí por ejemplo también identificamos en este documento que a propósito del público en general puede bajarlo directamente de la página de CEPLAN, www.ceplan.gov.pe, ¿no? Y van a ver también ahí el contenido, por ejemplo, del programa País o los aspectos fundamentales, ¿no? Efectivamente hay una serie de brechas en materia de institucionalidad, de infraestructura, de capital humano, pero bueno, la parte del diagnóstico es importante, pero más importante quizás que eso va a ser cuando al final de esta etapa de estudio, de análisis, que vamos a hacer de manera conjunta entre los técnicos de la OCDE y el Estado peruano, y también con participación de la sociedad civil, sector privado, etcétera, vamos a tener no solamente ya una clara idea de qué es lo que nos duele, sino también una serie de recomendaciones de qué es lo que tenemos que hacer rápidamente para poder superar esas diferencias, esas brechas. Ahora, ¿cuáles son las proyecciones que se dan pues una vez ingresado a este gran grupo? Sabemos que en Sudamérica Chile fue el primer país que logró justamente esta membresía. ¿Cómo ha sido su desarrollo en estos últimos ya 5 años? Bueno, a ver, 4 años. México fue el primero. México, claro, en Sudamérica fue Chile. En Sudamérica Chile el 2010, ¿no? A ver, hoy en día Chile, al ser parte ya del grupo de países de la OCDE, participa activamente, por ejemplo, en el diseño de nuevas prácticas, tiene acceso directo primero a lo mejor de la inteligencia que tiene la OCDE, porque la OCDE, a propósito, no es un banco que presta dinero, no es ese tipo de organización. Como digo, es el club de los países de las mejores prácticas. Por ejemplo, en educación, ¿qué es lo que hacen los mejores países en términos de educación? Entonces ahí tiene directamente, al ser país miembro, ¿no?, acceso justamente a esas mejores lecciones para poder impulsar su propio desarrollo educativo, que es lo que está haciendo hoy día Chile con una tremenda reforma de la educación. Compartir las fórmulas de éxito. Compartir las fórmulas de éxito.
Colombia, por ejemplo, acaba de pasar parte del programa País, ¿no? También ha hecho su análisis, etcétera, y la OCDE ha salido y les ha dicho, miren, para, por ejemplo, mejorar la situación económica tiene que cambiar su tributación de manera radical, ¿no? Y eso tiene costos, y eso implica decisiones que la sociedad como un todo tiene que hacer. Pero es un poco como lo decía, yo quiero ser parte de ese club de los chicos lindos, tengo que hacer sacrificios, tendré que dejar de comer, tendré que levantarme tempranito, irme a dejar de comer no, pero imagino que comer mucho más saludable. La mitad de lo que como, nada de comida chatarra, efectivamente. Claro. Y justamente, y todas estas recomendaciones que se da o que da la OCDE son vinculantes, tienen que hacerse sí o sí a rajatabla en el país. ¿Cómo es el mecanismo? A ver, hay ciertos principios, ciertos valores, cierta normatividad que son de carácter vinculante, ¿no? Y hay otras que son recomendadas, porque hay una cosa que sí reconoce bastante bien la OCDE, es que no hay fórmulas mágicas, repetidas, o sea, eso ya pasó a la historia, ¿no? También se reconoce, y por eso justamente los técnicos de la OCDE dicen, vamos a ir a ver al Perú y vamos a estudiar su complejidad, ¿no? Parte de los estudios, por ejemplo, es un análisis multidimensional del país, reconociendo que efectivamente la realidad exige normalmente un esfuerzo, pues, que va más allá de un sector, ¿no? Por ejemplo, la informalidad, ¿no? Que sigue siendo un lastre para el crecimiento y el desarrollo del país, y que tiene que ser enfrentado de manera conjunta, ¿no? Por diferentes ministerios, por la sociedad, y hay que efectuar un cambio también cultural, ¿no? De apreciación. Ahora, todo eso a mí me pone a pensar que tiene que ser un tema de política de Estado, más no de gobierno ni de gestión, y estamos a 18 meses de cambio de una gestión. Entonces... No, pero justamente el programa País en sí mismo no es garantía de que esto es una política de Estado, porque dura por lo menos 2 años, y si no se llega a los 2 años, se puede prorrogar por otros 2 años más. La aspiración es al 2021, es decir, que el año del Bicentenario, los peruanos podamos decir, mira, 200 años después, hemos hecho algo importante. Estamos ahora en el grupo de países que tienen las mejores prácticas, que tienen el mayor índice de desarrollo humano, que está realmente dando políticas públicas que son de servicio al ciudadano. Ahora, esto lo adopta, imaginamos, claro, todo el tema, el gobierno en conjunto como el Estado, la nación peruana. ¿Cuánta participación tienen los diferentes grupos políticos en toda esta situación? Porque tienen que ir acompañando. Bueno, entendamos que acaba de comenzar, o sea, ayer formalmente se dio inicio al programa País, es decir, a partir de ayer comenzamos a hacer el análisis, no tanto en términos, por ejemplo, de gobernanza, de ordenamiento territorial, de una visión multidimensional del país, y se empezó como tiene que empezarse, en el acuerdo nacional, ¿no? Buscando justamente el consenso de todos los partidos políticos, de la sociedad civil, de las ONGs, etcétera. Y la verdad es que ayer yo tuve la suerte de participar en esta reunión del acuerdo nacional, y la respuesta ha sido unánime. Creo que hay una visión importante del país, del Perú como sociedad, de entender que esta es una aspiración legítima del pueblo peruano, y es un país, digamos, no solamente que es una aspiración legítima, sino que además también es un país con el que debemos y podemos soñar, ¿no? Y en la cual todos tenemos que sumar, pues al final, ¿no? Efectivamente, y sumamos justamente efectuando cambios, ¿no? Desde cosas chiquititas, como mejorar los servicios, no sé, de salud pública, de educación, etcétera, ¿no? Hasta los que también ejercen los privados, ¿no? Claro, al final, el peruano tiene que hacer pues el camino independientemente de lo que está realizando para sumar y seguir haciendo pues viable y tangible el tema del programa País. Muchas gracias. Sí, quería decir, ¿no?, que efectivamente, miren, la acción del Estado, ¿no?, tiene que tener un norte, ¿no?, un reto, y el reto que nos hemos planteado en el marco justamente de una política nacional de desarrollo es ese, que al 2021 despertemos y seamos un país que tiene las condiciones para ser invitado a este club de países lindos. Sí, pero para eso hay mucho trabajo de por medio, trabajo que no solamente va por parte de las autoridades y de la sociedad en general, del pueblo en general. Muchas gracias, señor. Un placer, gracias. Gracias por acompañarnos, ya lo sabe, usted puede descargar esto incluso en la página web de CEPLAN. 7 de la mañana con 44 minutos.